nuestro buen amigo, el doctor Ángel Delgado, abogado constitucionalista, me ha hecho una pequeña precisión. No son más de 600 personas investigadas por el Ministerio Público. A esas alturas estamos frente a más de 900 casos vigentes en el Perú calificados como lesa humanidad. Hago una pequeña introducción para que ustedes entiendan de qué es un tema que es sumamente interesante. Pónganle atención a esto porque... A ver, estamos tratando el tema como si hubiésemos salido de la Segunda Guerra Mundial. A ver, no sé si al partido nazista le levantaron tantos casos de lesa humanidad como los que tenemos nosotros levantados después de lo que llaman ellos pues, guerra interna, ¿verdad? La guerra contra el terrorismo, viles terrucos que quisieron destruir el país, esa es la verdad. El Ministerio Público ha hecho un informe y ha opinado sobre el proyecto de lesa humanidad que señaló estos casos en lo siguiente. A ver, existirían 204 casos, dice el Ministerio Público, de personas de las Fuerzas Armadas, oficiales, técnicos, suboficiales, a ver, personal del servicio militar, etcétera, que hoy están siendo procesados por el Poder Judicial. Además, más de 600 están siendo investigados por Fiscalía. Y además, el Ministerio Público ha informado que existirían 64 personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas hoy que tendrían orden de captura. Incluso 31 personas que han pertenecido a las Fuerzas Armadas, en condición ahora de retiro, que están recluidas en 8 penales, en Lima, en Ica, en el Callao, etc. Entonces, estamos más o menos ante 905 casos vigentes calificados como lesa humanidad que vulneran derechos fundamentales básicos, ha dicho Fiscalía, y etc. A ver, frente a esto, yo me hago la pregunta, ¿tanta gente ha dejado la supuesta llamada guerra interna? Ni siquiera en otras guerras hay tanta gente vinculada a crímenes como estos, a un crimen que tiene que ser entendido de una manera específica. No cualquiera que diga lesa humanidad es lesa humanidad y parece que, por lo que me sorprende es que muchos de los vencedores han terminado como vencidos, siendo perseguidos por los vencidos. Que es una cosa muy extraña, no sé cómo lo van a tratar los historiadores en 100 años. No, esto. es como si en Nuremberg hubieran comparecido Churchill, Eisenhower, el presidente Roosevelt y todos los generales Sí. que derrotaron a los nazis. Sí. Los nazis eran los jueces, ¿no? Frente a los aliados. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Exactamente. Perdón, doctor, buenos días. Dios te bendiga. Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento por estar contigo una vez más y hablar de un tema de tanta importancia. Es un tema muy importante y creo que este es un tema que además está a cargo del Congreso de la República y el Congreso, que tiene muchas críticas, por cierto, ya sabemos, en este caso está desarrollando una labor fundamental de hacer justicia. Igual voy a explicar rápidamente el antecedente. En agosto del año pasado, el Congreso de la República aprobó una ley, ¿no? La número 32107, que estableció una cosa muy simple, que los delitos de lesa humanidad que han ingresado a la legislación peruana a partir del año 2002 y 2003 tengan vigencia como cualquier norma de carácter penal a partir de esa fecha, 2002-2003, y por lo tanto no pueden ser aplicables a situaciones, casos que ocurrieron antes de ese tiempo. Resulta que eso ha generado pues un escándalo para determinado sector del país, léase los caviares, que incluso incrustados en los organismos jurisdiccionales han mandado a desobedecer la aplicación de esta ley, cuando el juez sabemos que tiene que aplicar la ley. El juez, cuando dicta una sentencia, señores, no lo hace porque le sale de la cabeza, sino porque se ajusta a parámetros legales preestablecidos y los aplica con la mayor coherencia y disciplina posible. Pero no, ahora los jueces hacen lo que le da la gana, se zurran de la ley y aplican leyes inclusive derogadas que no existen. Y esa es una situación muy grave que está caminando en paralelo a la destrucción de las instituciones. Nosotros vemos una parte, vemos la inseguridad, vemos una serie de problemas, pero este lado de cómo se ha pervertido la justicia peruana, creo que es lo que vamos a conversar esta mañana. Bueno, y para terminar la explicación, el Congreso de la República, a cargo de la oficina que estoy a cargo, tiene que hacer la defensa de estas leyes, de esta ley. Lo haremos seguramente en el curso de las próximas semanas, y para generar conciencia sobre la importancia del mismo, hemos desarrollado un seminario que se llevó a cabo en 2 fechas. La última ha sido los primeros días de mayo, con los mejores juristas y constitucionalistas del país, con gente experta en derecho internacional, los cuales concluyen que estamos ante una situación realmente abominable. Que existan
casi 1000 personas con sus familiares, con todo el daño que se causa a un sector de la población que por curiosidad todos son uniformados, pertenecen a las Fuerzas Armadas o policiales de alguna u otra manera, resulta más que sospechoso, porque los crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la guerra son un invento, vale la palabra, que se estableció después de la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. En el año 1945, los aliados consideraron que los crímenes llevados a cabo por Hitler y sus secuaces no podían quedar impunes y se estableció el famoso Tribunal de Nuremberg. Nuremberg, que en ese momento no existían estas disposiciones, creó un estatuto y es ahí donde aparecen los primeros embriones de estos delitos contra la guerra, los delitos contra la paz y los delitos de lesa humanidad. Ahora bien, eso se entiende porque lo que vivió el mundo en esas épocas, y luego también esto se extiende a Tokio, que también hubo una serie de barbaridades, porque efectivamente la situación fue brutal. Tokio fue en el 90, ¿no? En 90 y... No, Tokio fue el 46. Estamos hablando del fin de la guerra. Ese es el primer momento en el cual estos crímenes internacionales, así es el nombre, aparecen. Pero aparecen después de cosas horrorosas como el Holocausto judío, por ejemplo, o la persecución a poblaciones de Europa Oriental, los polacos, estonios, lituanos, qué sé yo. O sea, esas masacres hechas en nombre de una ideología, de una percepción de la superioridad racial, el biotipo ario que despreciaba a todos los demás para exterminarlos o esclavizarlos, son efectivamente crímenes contra la humanidad. Y parece legítimo que se haya establecido un mecanismo jurisdiccional para juzgarlos y condenarlos. Después, para terminar la historia, ha habido tribunales de esta naturaleza en las brutales experiencias de la ex Yugoslavia, que todo está fresco en el recuerdo, y en lo que pasó en Ruanda, esta muerte de más de 1 millón de personas entre tribus, qué sé yo, se crearon tribunales. Finalmente, a partir del año 98 del siglo pasado, estos delitos internacionales han sido condensados en un cuerpo jurídico que se conoce con el nombre de Estatuto de Roma, que ha creado además un organismo jurisdiccional, la Corte Penal Internacional. Y el Perú, los hechos suyos, a comienzos del siglo XXI, 2001, 2003. Entre esas fechas, porque son distintas figuras. Entonces, está muy bien. Mira, aquí yo creo que para que no haya equívocos, tenemos que saludar este avance de la humanidad y sancionar con la mayor fuerza y ejemplaridad este tipo de crímenes horrorosos. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Creo que en eso nadie pero al mismo tiempo, arbitramos de la trampa de tergiversar estos conceptos que son válidos para cierto momento, para aplicarlos a granel y con fines subalternos como se ha hecho en el Perú. Que delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio, se pretendan aplicar en el Perú, donde no ha habido una guerra de esa naturaleza. Y lo que hemos tenido en los años 80 no ha sido una guerra de exterminio contra ninguna población, por Dios. Fue el asalto de un grupo demencial que quiso destruir al país, a la democracia y la libertad. Pero, doctor, entonces, lo que hubo, perdón, es una respuesta. Ya, los caviares te van a decir, y ahí Callara, ¿ah? y Callara, sí. y Chuchi, qué sé yo. Ya, pero ahí entonces traemos a colación al derecho, porque no es lo que nos parece, sino lo que dicen las normas jurídicas. Entonces yo me remito a las propias normas del Estatuto de Roma, y los delitos de lesa humanidad, para que se produzcan, no es que haya un hecho, un asesinato o una masacre como la de Callara, que tiene que ser repudiada y castigada con toda la fuerza de la ley, sino para que se califique como lesa humanidad, tiene que haber las siguientes características. Escúchenme bien. En primer lugar, tiene que haber un ataque por parte del Estado a una población civil. Del Estado. Bueno, también dice de otras organizaciones, pero digamos del Estado, que puede ser porque es una fuerza política superior contra un pueblo, contra una población básicamente indefensa, civil. No es el enfrentamiento de dos contendientes beligerantes, es una población civil desarmada y un enemigo externo que con armas podría también ser un grupo, pero generalmente se entiende que son fuerzas que tienen un poder especial. Organizadas. Un poder organizado. Entonces, pero no basta el ataque.
El ataque tiene que ser generalizado, le hace masivo. No, es decir, no no es un ocurrir caso, en un caso no es un focalizado, caso, sino repetirse. y sistemático que se repite para imponer o aplicar una determinada doctrina, filosofía, punto de vista o razón de Bueno, esta eso hicieron los naturaleza. nazis, pues. Los nazis sí lo hicieron así. ¿Te das cuenta, no? Y que sea además de modo consciente. Si no reúne estas características, no estamos, pues, ante delitos de lesa humanidad ni de crímenes de guerra, por Dios. Eso es lo que nosotros queremos explicar ya, sacando el debate de lo que cada uno puede pensar al ámbito propiamente jurídico. Porque los tipos penales se definen a partir de una definición muy precisa. Eso es lo que se llama la tipología. Uno de los principios del derecho penal democrático es que no hay crimen y no hay pena sin ley. Nula crimen sin el eje, nula pena sin el eje. Eso es un axioma del derecho penal de nuestros tiempos. Entonces, ¿qué cosa más bárbara que usar tipos penales, cambiándolos, tergiversándolos, usándolos analógicamente en interpretaciones expansivas para juzgar y condenar a personas que indudablemente, más allá del crimen que puede haber cometido, porque aquí no se trata de decir que hay inocentes, no señor, lo que quiero decir es que esas personas, por las que estamos aquí abogando, pueden haber cometido crímenes, pero es necesario que se las califique Con el tipo como correcto. tal, con el tipo correcto, y no se les aplique esta chapa, ¿no? Que, repito, fue válida para los tiempos de guerra, del Holocausto, del exterminio turco en Armenia, lo que pasó en Ruanda o en Yugoslavia. A ver, entonces... Si no entendemos las diferencias, entonces vamos a confundir lo que es la muerte en un accidente con un asesinato Ok, feroz. doctor, entonces deme ejemplos. ¿Qué ha pasado en el Perú que no configuran delitos de lesa humanidad? Que para la gran cantidad de gente, no sé... Sí. Bueno, lo que pasa es que aquí en el Perú nos hemos ido dejando, los sectores democráticos, los sectores sensatos, de buena fe, hemos ido abandonando esta lucha de los derechos humanos, se le hemos dejado a las izquierdas, que han perdido la batalla, ¿no? Que, como los nazis que perdieron la guerra, han perdido la batalla por la libertad. Finalmente se cayó el comunismo, se cayó los modelos de sociedades de economía centralmente planificada, que ajustaban las libertades y todo lo demás. Sin embargo, todos estos personajes se han reciclado y se han agarrado una de las mejores banderas del mundo occidental, del mundo cristiano, del mundo que incluso nació con ilustración, para que veas tú que hay varias vertientes, ¿no? Que confluyen en marcar la dignidad y el respeto a la persona humana. La dignidad de la persona humana como un valor absoluto, te das cuenta, fundamental, que no puede ser mellado. Y para eso hay toda una filosofía sobre los derechos fundamentales, los derechos humanos, que, repito, es una conquista de la humanidad y que está plasmada en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Convención Americana y en todos los tratados. Y eso nos augura un mundo mejor para que este tipo de violaciones y crímenes no se vuelvan a cometer. ¿Cómo se ha pervertido eso? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo diablos de una cosa tan sublime se puede llegar a una cosa tan abyecta como es lo que estamos aquí comentando? Y digo que es abyecta por lo siguiente, porque usar las banderas de la libertad para perseguir crímenes me trae a la memoria de una famosa revolucionaria en los tiempos de la Francia de 1979, ¿no? Claro, en los tiempos de la Revolución, que decía: oh libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Entonces, te das cuenta, a nombre de la libertad, a nombre de los derechos humanos, se pueden cometer los peores estropicios contra los derechos fundamentales. Y eso es lo que aquí estamos denunciando. Y estamos aquí, y te agradezco enormemente, Fabricio, para que el público que nos escucha pueda entender la dimensión en lo que estamos. Si el derecho no es capaz de protegernos a los ciudadanos, si mañana cualquier juez o fiscal ideologizado por cualquier situación nos puede denunciar por un delito que no corresponde, evidentemente se está violentando un derecho fundamental. Y aquí es más grave, porque este tipo de imputaciones, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, se lo hace curiosamente contra aquellos que tienen uniforme.
Y quienes tienen uniforme tienen una visión. ¿Cuál es? Defendernos a ti, a mí, a los amigos que nos escuchan, de los criminales que nos asolan o de quienes quisieron destruir el país democrático. La policía y el ejército son fuerzas al servicio del orden democrático para defender la Constitución y las libertades. Y cuando el gobierno les encarga una tarea, es para defender los derechos humanos de todos nosotros, de las personas más vulnerables. Y eso es lo que lamentablemente no se entiende acá, porque esta gente es objeto, esta gente, de sanciones y de persecuciones. No es dable que cuánto tiempo ha terminado la victoria sobre Endeavor Luminoso y tengamos 900 personas o más que estén siendo perseguidas de cualquier manera, unas procesadas, otros en trámite fiscal, pero perseguidas en última instancia. En juicios que duran décadas. Por eso, pues, porque una de las condiciones de los delitos de lesa humanidad... Es un horror no solamente para ellos, sino para sus familias. ¿Por qué crees que ponen? Es la imprescriptibilidad. Y uno puede estar de acuerdo para los crímenes nazis, pero no para una cosa que ocurrió en el país y que, por supuesto, no se ajusta a ese patrón de lo que dice el Estatuto de Viena cuando define lo que es delito de lesa humanidad, un ataque sistemático, general, contra una población para imponer una ideología determinada y de modo consciente. Eso no ha pasado en el Perú. En el Perú puede haber habido excesos de la fuerza del orden, como cualquier ciudadano o cualquier funcionario que se excede en su tarea. A ver, doctor. Una cosa es excederse en su tarea, y para eso está el Código Penal. A ver, vayamos a casos que la gente tiene en la retina. ¿El caso del general Rivero Lazo tiene que ver con esto? Claro. ¿Por qué? Porque el general yo quisiera un poco más, no conozco el detalle del caso. Lo que pasa es que se lo pregunto porque la gente tiene que ver el rostro de la historia. Te voy a poner, en el caso del general Rivero, el problema es que él es condenado, él es condenado en el momento en que le corresponde, ¿se das cuenta? Y esa condena no puede inscribirse dentro de lo que es lesa humanidad. Mira, el caso Fujimori es mucho más claro. A ver. Fujimori fue condenado por la autoridad mediática. Por la autoridad judicial. No, y está bien. Ese es un concepto que podemos discutirlo. Y pero que también tiene bastante en entredicho. Sí, tiene que ver con eso, pero quiero ir al grano para no perder el hilo del discurso. Fujimori. Fujimori, ya. Entonces, si se hubiera aplicado a él el delito de lesa humanidad, no procedía el indulto. ¿Por qué? Porque los delitos de humanidad son imprescriptibles y no tienen ningún beneficio ulterior. O sea, el tipo está condenado a morir hasta el final en la celda que le corresponde. ¿Te das cuenta? Esto va contra los derechos porque todos los condenados tienen derecho a que su falta prescriba, su delito prescriba, y además someterse a los beneficios del buen comportamiento, del trabajo en la cárcel que se establece. Ya eso está regulado por el Código de Enjuiciamiento, en fin, hay normas que dicen cómo se aplican las penas, correcto. En el caso de lesa humanidad, el crimen es imprescriptible, o sea, 20 años después, 40 años después, hay una denuncia y a uno lo pueden traer a colación a juicio a pesar del tiempo y a pesar que ya no existen los elementos de juicio para determinar la verdad, pero no importa, en base a un dicho por ahí, se puede condenar y perseguir a las personas. Entonces, el caso de Rivero Lazo y compañía es una de las víctimas que ha sufrido este tipo de violencias por parte de instancias judiciales encargadas paradójicamente de hacer justicia. Al almirante Gianpietri, que es lo más cercano que hemos tenido un héroe vivo hasta hace poco tiempo, lo persiguieron hasta su muerte, hasta la silla de ruedas. Querían meterlo a prisión cuando estaba viejito, ya sentado ahí. Por eso, pero si nosotros establecemos que los delitos de lesa humanidad, primero, se explican a partir de tal fecha, 2002, 2003 para adelante. Y segundo, no cualquier crimen en que interviene la policía o el ejército y se producen víctimas es de lesa humanidad. No sé, existe en el Código Penal, esta es mi tesis, un conjunto de artículos que condenan los abusos del poder. El abuso que puede tener la policía o el ejército. Eso hay que condenar. Yo no estoy
justificando en absoluto Ya, que hallara y ninguno claro, de esas claro que cosas. sí. No, sí entiendo perfectamente. No sé, me explico. Pero la pregunta es, ¿en el Código Penal el tipo está claro? O sea, porque Está absolutamente claro, Sí. solo que es un delito horroroso, es un delito atroz, pero está sometido a las reglas del derecho penal y tiene los beneficios propios de las condenas que hay en el Perú. La imprescriptibilidad es una excepción a la regla, porque en todos los códigos del mundo la prescripción es un derecho que en última instancia tienen aquellas personas que tienen la mala suerte de haber ya, delinquido. y en nuestro ordenamiento el juez tiene no sé, tiene la potestad para poder definir, decidir qué es y qué no es lesa Bueno, humanidad. claro que sí. La labor del juez justamente es caracterizar el delito, el tipo delictivo. Esa es la función justamente y ver luego del proceso judicial investigatorio determinar si se cumplen o no las condiciones para que ese delito sea lo mismo. O sea, no es lo mismo una muerte que se produce en un accidente de tránsito, dolorosa por cierto, de un crimen atroz por un sicario. En ambos se ha producido la pérdida de un ser humano, pero las circunstancias, los tipos penales son distintos y las sanciones también. La matanza, perdón, las muertes en las manifestaciones violentas del 22-23 son crímenes de lesa humanidad. Hay gente que lo está diciendo. Bueno, ese es un buen debate que habría que tener. Para nada, porque lo que ha hecho el Estado ahí es defenderse frente a turbas que querían quemar, por ejemplo, los aeropuertos, destruir la propiedad pública y privada y crear una incertidumbre en la población. Si se demostrara que algún efectivo o mando hizo un uso abusivo de las armas y disparó cuando no debía disparar, Tenía reducida a la persona ya ahí y la mata. lo ultimó, Ok. se rindió y lo fusiló. Por supuesto que le caiga todo el peso Pero de la ni ley. aún así es lesa humanidad. Tampoco es lesa humanidad, porque ese es un delito atroz. Entonces, no hay que confundir, y aquí viene la trampa, las graves violaciones a los derechos humanos, que es un concepto que utiliza la Corte Interamericana, con los delitos de lesa humanidad que están contemplados en el Estatuto de Roma y que son delitos y que solamente los califica y los procesa la Corte Penal Internacional. O sea, una corte que protege derechos humanos como San José de Costa Rica no puede, pues, usar estos conceptos, pero la práctica y el lenguaje ya cotidiano y periodístico intercalan. Entonces, todo acto en el cual hay una violación y ¿La sobre todo un ignorancia? enfrentamiento es lesa humanidad. La ignorancia de algunos periodistas que no Es están la informados. ignorancia, pero más que la ignorancia, es la campaña sistemática, el algoritmo que se ha metido para domesticar las mentes y producir entonces y producir un falso consenso. Mira tú, estamos saliendo tiempo después y descubriendo, es como cuando los aliados descubrieron los campos de concentración nazi, se sorprendieron. Habían rumores, pero cuando vieron Auschwitz, entonces se provocó casi un desmayo. Eso es lo que está pasando. Durante tanto tiempo, esta gente ha venido ganando las conciencias, no solamente de la población y los medios de comunicación, sino también de la academia. Y del Poder Judicial, y por de él eso le hace charlas a los Por eso es que a clases través a los de del Poder Judicial. la academia y la magistratura, a los jueces se les educa en estas cosas. Entonces, el juez, en lugar de calificar correctamente como debe ser, ¿no?, empieza a recibir instrucciones. Y más aún, hay instrucciones de jueces y de la FICA que instruyan bajo estas normas, violentando la autonomía que debe tener cada magistrado. En realidad, esto es horrible. Soluciones, ahora, doctor. Configura, ¿sabes qué? Lo que se llama, del punto de vista técnico, un estado de cosas inconstitucional, porque que casi 1000 personas, más sus familiares, Sí, los claro, hijos, toda la es gente que un sufre, montón de gente la que esté sufre. en una situación, mira tú, de injusticia patente, a cargo del órgano que tiene que hacer justicia, como es el Poder Judicial, el Ministerio Público, es una aberración que no podemos permitir. Sí, es verdad lo que Y usted está por diciendo. eso yo le pido a los amigos que nos escuchan y a la prensa independiente, y te agradezco infinitamente, que cuando vayamos a defender esto ante el Tribunal Constitucional, porque mira, quiero decir también de que contra esta ley hay 2 instituciones que han interpuesto demanda de inconstitucionalidad. ¿Quiénes han sido? Lamentablemente el Colegio de Abogados de Lima,
que hoy tiene una mala dirección a mi juicio, y por supuesto la señora fiscal de la Nación, que han interpuesto sendas demandas de inconstitucionalidad. ¿Diciendo qué? Diciendo de que esta es una norma para proteger la impunidad y que nosotros estamos pues protegiendo a los criminales en última instancia. A ver, entonces debemos dejar claro una cosa, incluso yo como cristiano, yo soy de los que creen que el que comete el delito tiene que pagarlo. La propia escritura lo dice, toda alma que comete el delito debe morir. Así es. Pero que te juzguen por el delito correcto. Así es, pues, así es. A nadie quiere que por robar un celular le pongan pues prisión perpetua, pues, ¿no? No, o sea, tienen que juzgarte por el eso, tipo penal correcto. Oye, esa es una conquista de la humanidad, del derecho penal democrático, del derecho garantista. Yo no sé dónde están los teóricos que no claman contra este tipo de cosas. Aquí estamos siendo permisivos. Mira, cuando se conoció esta ley, esta información que tú tienes es una información oficial de la propia Fiscalía, que confiesa que hay más de 900 personas. Entonces yo pregunto, ¿hemos salido de una guerra? ¿Hemos estado en Ucrania, probablemente, en Ruanda, en Armenia, en el holocausto nazi quizás? 900 personas. Eso es inadmisible, y eso está revelando entonces la utilización perversa de estos tipos penales, que tienen su razón de ser para los crímenes internacionales, como una herramienta, como una chaveta para perseguir primero a las fuerzas del orden y luego a todos los opositores. Pregunta final, ¿cómo se soluciona? Bueno, en primer lugar, yo creo que es el Tribunal Constitucional que va a debatir en una vista de la causa, una audiencia, los argumentos tanto de los demandantes como del Congreso de la República. Tienen la gran oportunidad de poner punto final a esta injusticia. En primer lugar, por supuesto, declarando que la ley es perfectamente constitucional. Oye, porque, caramba, que se diga que los delitos se aplican a partir de la fecha en que nacen y no antes, es una cosa de perogrullo. Y es la base del principio penal democrático. La ley penal, escúchenme, no tiene carácter retroactivo, no se aplica a situaciones y hechos que en el momento en que se cometieron no estaban calificados como delitos. Esta conversación que tengo yo, mañana, un año después o 5 meses, sale una ley que la quiere penalizar, sería un absurdo. Más o menos eso es lo que aquí se está haciendo, y por eso yo digo, no solamente declarar, sino además declarar que esta situación es de un estado de cosas inconstitucionales. O sea, se ha generado a partir de este hecho una situación que afecta la constitucionalidad del propio país, y hay que cortarla, porque jueces mal instruidos están rechazando la aplicación de esta ley. No quiero que se vaya, doctor, sin antes hacerle la última pregunta, Sí. porque por curiosidad, y obviamente curiosidad periodística, ¿cómo va esa investigación dentro del Congreso respecto de esta supuesta red de prostitución de la que tanto se habló hace algunos meses? Bueno, eso es una tarea que le corresponde al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Estamos hablando de un crimen, no de un hecho político. Correcto. Y que se haya cometido en el Congreso, pudo cometerse en cualquier otro lugar. Y con todo lo que significaría si ese crimen ha sido así, unas bueno, chicas contratadas para ciertos fines, a ver, con ciertas joyerías. No es el Congreso la instancia idónea para investigar un crimen. Lo tiene que hacer la Policía Nacional. Puedes desencriptar los teléfonos. Pero ya está todo a disposición para que se pueda hacer. Pero hace tiempo. Yo no sé por qué se demora tanto. Y eso es una buena pregunta. ¿Por qué la policía, que es tan eficiente en muchos casos, no nos da una respuesta? Una respuesta más o menos cabal de qué cosa fue lo que pasó. Sea cual sea la respuesta. A mí me preocupa mucho que ni el Ministerio Público, que se pelea con la policía para ver quién investiga, bueno, los dos pues, ¿ya? Den una respuesta a qué cosa fue lo que pasó. El ex jefe de la Oficina Constitucional estaba vinculado en algún momento al partido de APP, bueno, partido de Acuña. Sí, pues, pero independientemente de ese hecho, ahí hay una investigación penal que yo no sé por qué se está demorando tanto tiempo. Y repito, insto al Ministerio Público, insto a la Policía Nacional a que dé una respuesta para salir de dudas. Porque el Congreso no es la instancia de poder investigar un acto criminal
ordinario, para decirlo Sí, de esta, claro, de esta sí. manera. Obviamente la pregunta es porque usted es jefe de la oficina legal del No, pero Parlamento. nosotros cuando nosotros no hemos entrado a esa tarea, yo estoy encargado de reorganizar la oficina, cosa que ya se ha hecho, y darle el nivel que jamás debió perder. En eso estamos, ¿te das cuenta? Y parte de eso justamente es esta lucha, que es una lucha que inclusive trasciende al Congreso, porque creo que si logramos una victoria en el Tribunal Constitucional como Congreso de la República, vamos, en primer lugar, a defender auténticamente los derechos humanos de personas que están injustamente perseguidas, y dos, vamos a dar al mundo una lección de soberanía. El Perú tiene derecho o no regular, de acuerdo a la legislación en un país democrático, este tipo de instituciones. Yo creo que sí. ¿Para qué? Para que justamente los jueces no tengan pues una amplitud laxa, general, abierta, de poder caracterizar como lesa humanidad a lo que objetivamente no lo es. Este es un tema de vida o muerte para la justicia en el Perú. No puede ser que la violación de los derechos fundamentales lo perpetre precisamente quien tiene que administrar justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Doctor, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias, gracias. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos con el doctor Luis Pacheco Mandujano para hablar de esta ley que ha permitido que, o permitirá que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos y cometen delitos como homicidio, secuestro, violación, extorsión, etc. ¿Es correcta esta ley? ¿Es justa? ¿O al chico se le tiene que seguir tratando como chico hasta que cumpla la mayoría de edad? Con eso regresamos.